A partir de este momento iniciamos la grabación de la sesión en Google Meet. El uso de este video será única y exclusivamente para fines académicos. Ninguna persona puede usar las imágenes, audio o información que aquí se comparte con fines ajenos a la clase. Los derechos de autor son propiedad de Rogelio Aarón Zamorano González, del Centro de Estudios Avanzados y de Nuevo Liderazgo Nacional con Aarón Zamorano AC. Para garantizar la protección de datos personales, queda estrictamente prohibido promover la creación de canales de comunicación distintos a los oficiales, así como solicitar o proporcionar cualquier información personal o datos considerados como sensibles por las leyes mexicanas vigentes, por cualquiera de los participantes de esta sesión en vivo, aceptando eximir de cualquier responsabilidad legal a la institución educativa y sus directivos en caso de falta a esta disposición por parte de alumnos o personal docente. Vamos a ver ya prácticamente mm, la última teoría y de las más importantes o las más conocidas en esta área de la química. En 1913, Bohr desarrolló un modelo atómico que al cual se le conoce tal cual con su nombre, porque digamos que él fue el que lo desarrolló y descubrió. Pero, ¿qué es lo que nos menciona? No sé si recuerdan o si hablamos de esto, pero recuerden que los electrones, él decía que solo iban a poder girar alrededor del núcleo en cierta órbita circular con el momento angular, y esto iba a hacer que la energía distancia fija desde el núcleo, es decir, desde el alcance, iba a ser proporcional a la energía. En este modelo, pues se va a ver que un electrón no podía girar eh, o entrar en el núcleo, siempre iba a estar a su alrededor, porque no podía perder energía de una forma continua. En su lugar, solo podía realizar saltos cuánticos instantáneos entre niveles de energías fijos. No sé si se acuerden de sus clases de química con otros profesores, donde cuando nosotros tratábamos de hacer las nomenclaturas químicas, tenían que ver sus niveles de energía del elemento. Es como cuando aparecía, por ejemplo, el 1S, 2P. ¿Sí se acuerdan de eso más o menos? Pues a eso se refiere. Como sabemos o como tenemos la imagen anterior, podemos ver que en el núcleo no se iban a encontrar los, el resto de electrones o, ajá, bueno, de electrones. Iban a estar a su alrededor porque no se podían unir, digamos, de una manera tan brusca. Tenía que ir pasando de niveles a niveles con unos saltos, así se les llamaba. Era la forma en la que un elemento químico iba a hacer como ese cambio de energía. Podía aumentarse o no. Algunos, por ejemplo, Luis de Broglie, afirmó que todas las partículas en movimiento exhibían alguna forma de onda, mientras que Schoenring eh, hizo una ecuación, aquí vemos cómo se incluyen las matemáticas, donde describe que un electrón eh, es una onda en lugar de una partícula puntual. Max Born, en cambio, surgió que la función de onda de Schoenring podría unirse para calcular la probabilidad de encontrar un electrón en cualquier lugar alrededor del núcleo. Ambas teorías lo que hicieron fue como darnos una idea, perdón, una idea de dualidad de onda y partícula. El electrón puede exhibir tanto propiedades de longitud de onda como de partículas.
Y bueno, una consecuencia de la descripción de los electrones iba a ser el principio de incertidumbre. Y pues nos dice que una onda es la imposibilidad matemática de calcular simultáneamente la posición y el impulso de un electrón. Y eso se conoció como el principio de incertidumbre de Heisenberg, quien lleva el nombre del creador. Este principio, que fue lo que realizó entonces, de manera automática invalidó el modelo de Brown con sus órbitas circulares claras y claramente definidas. Porque recuerden que entonces el principio de incertidumbre nos está diciendo que es imposible, o sea, matemáticamente hablando, es imposible que nosotros pudiéramos determinar de manera específica cómo es que se hace este intercambio. Entonces, de manera automática se estaría cancelando o rechazando a la teoría de Brown. Pero entonces, ¿qué es un modelo atómico? El modelo moderno del átomo, vamos a ver que describe las posiciones de los electrones en un átomo en términos de probabilidades. No es tan certero, siempre se maneja una probabilidad. También podemos encontrar un electrón a cualquier distancia del núcleo, pero dependiendo de su nivel de energía, que es lo que les mencionaba. Esto ocurre con más frecuencia en algunas regiones alrededor del núcleo que en otras. Este patrón de probabilidad se va a llamar orbital atómico. Obviamente, como sabemos, o como van a ver, no todos los elementos tienen la misma carga de energía, ni mucho menos pueden hacer ese brinco, como lo mencionábamos, al mismo nivel. Van a ver que algunos elementos solo simplemente no pueden hacer ese cambio de energía, algunos llegarán al 2S, otros al 3P. O sea, van a ver que realmente no todos van a poder hacer cambios de energía grandes. mm, Ni al mismo nivel. Entonces, por eso es que mencionan que sí podemos ver alrededor, pero que no todos van a estar de la misma forma, y mucho menos no siempre. Y bueno, también mencionan que cuando se une dos o más átomos del mismo elemento, se va a formar una molécula. Y cuando se unen dos o más átomos de elementos diferentes, se va a formar un compuesto químico. A los compuestos químicos también se les pueden llamar moléculas. Recuerden esa diferencia porque sí es importante. Cuando se van a unir dos o más átomos, pero del mismo elemento, se forma una molécula. Si son diferentes, digamos, si son del mismo elemento, ¿qué es lo que pasa? Podemos unirlos porque al final es el mismo elemento. Pero si son diferentes, entonces automáticamente estamos hablando de un compuesto químico porque eh, no podemos unirlos, o sea, podemos como juntarlos, mezclarlos, pero como tal unirlos, o sea, que formen solo uno, realmente no. Se hace como una mezcla, es un compuesto químico. Pero recuerden, o sea, siempre va a ser hecho por dos o más diferentes, de diferentes elementos. Entonces, ya entrando más a los compuestos químicos, vamos a ver que el compuesto químico es una expresión que se usa para referir a aquellas sustancias que, como ya lo vimos, van a estar conformadas por dos o más elementos
diferentes de la tabla periódica. Obviamente que dependiendo del origen de los elementos que participan en su formación, los compuestos químicos vamos a ver que se pueden clasificar en los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Vamos a ver primero los compuestos orgánicos. Estos compuestos vamos a ver que van a prevenir de la síntesis química que se produce a partir de la acumulación de materia vegetal y animal, que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura se descomponen y se convierten en combustibles. De esta manera, los compuestos orgánicos van a resultar de la unión de carbonos enlazados entre sí y a su vez enlazados al hidrógeno. Esto obviamente va a dar como resultado la formación de hidrocarburos, que es creo un ejemplo muy claro que todos conocemos o podemos ubicar de un hidrocarburo. Pero también existen compuestos que contienen otras sustancias, no solo el hidrógeno, como por ejemplo el azufre, el nitrógeno, el oxígeno incluso, entre otras sustancias. En estos casos, los productos resultantes reciben el nombre genérico de grupos funcionales, a partir de los cuales se pueden obtener, por ejemplo, los alcoholes, los aldehídos, los esteres. Como podemos ver, vamos o entramos ya en el hecho de cómo es que las cosas que nosotros usamos de manera cotidiana están formadas por elementos químicos, son sustancias químicas, compuestos químicos. Por ejemplo, ¿alguien tendrá algún ejemplo de en dónde podemos encontrar hidrocarburos? En el petróleo. Exactamente, la gasolina, el petróleo. Esos son ejemplos de los hidrocarburos. Como podemos ver, son compuestos orgánicos. Y digamos que a lo mejor esos ejemplos que les acabo de dar, a lo mejor no son eh, como específicamente y únicamente de aquí, de esta área, sino son elementos que podemos usar de la vida cotidiana. Pero, como les mencionaba, también va a haber otros. Por ejemplo, los alcoholes, que ya sabemos que usamos el alcohol estéril para desinfectar heridas, para desinfectar incluso materiales, esterilizar las superficies donde vamos a realizar alguna cirugía o algún tratamiento. Y de hecho también van a haber muchísimas otras sustancias. Por ejemplo, ah, se me olvidó el nombre de este ácido. Ay, es un ácido que se llama, ay, no me acuerdo el nombre, pero lo usan para realizar como cámaras de gas, obviamente con fines de matar a alguna especie de insectos para sus estudios. Porque como ya lo sabemos, la biología no solo va a estudiar al humano, sino a los hombres, al humano, a los animales y a las plantas. Y aquí vamos a ver cómo se relaciona con la química, porque gracias a la química podemos realizar diferentes sustancias que nos ayudarán tanto a la esterilización de nuestro material, de nuestra área de trabajo, nuestro campo, pero también para realizar diferentes estudios. Por ejemplo, también podemos incluir aquí a la microscopía, porque no solo vamos a poner las cosas de estudio en el microscopio y ya, bueno, en realidad se ponen en unas planillas.
No, no solo se va a hacer eso, sino que vamos a usar la química porque hay algunas muestras que tenemos que utilizar químicos para pintarlo. Es la tinción que se hace. No sé si lo han visto, pero hay algunas muestras, por ejemplo, de órganos, incluso de la sangre, que, la, que le ponen tinta de color azul o violeta, dependiendo del caso, para que con el microscopio podamos nosotros tener como bien identificado las células, em, los coágulos, por ejemplo, los espermatozoides, el óvulo, muchísimas otras. Ver cómo está formado, no sé, el riñón, el hígado. Van a ver más adelante y realmente es muy interesante. Pero imagínense, si no fuera gracias a la química que se realizó o que realiza esa tinta azul o violeta, nosotros no podríamos ver de manera tan detallada cómo está formado. Entonces, son ejemplos ya prácticos que ustedes en algún momento van a llevar. Pero bueno, en todos los casos, los compuestos orgánicos vamos a ver que tienen propiedad de proveer energía. ¿Esto qué significa? Que en algunos van a poder utilizarse como combustibles. Eh, bueno, los hidrocarburos creo que es un ejemplo ya clarísimo, pero mencionando otros ejemplos, como les mencionaba, el ácido que les decía, es que se me olvidó el nombre, pero si nosotros realizáramos una cámara de gas, ¿qué es lo que está pasando? Se está haciendo esa combustión, se realiza un gas, entonces a lo mejor nosotros no lo podemos percibir así como tanto, pero si nos podemos a pensar, para que ese cambio de estado exista, se hace un cambio de energía, se está activando las moléculas y por lo tanto se produce energía. O incluso, por ejemplo, en casos de las personas que son ecologistas y ellos buscan tener esa energía renovable con base a cosas que podemos reciclar o volver a reutilizar, digamos, de la basura, ellos buscan proveer esa energía. Entonces aquí también estaríamos viendo el área de ecología, por si a alguno les interesa, también van a ver cómo es que funciona. Y pues bueno, si bien va a producir de manera natural, el ser humano ha logrado crear compuestos orgánicos mediante procesos de síntesis artificiales. Como ya lo mencioné, muchos de ellos, de estos compuestos orgánicos, se dan de forma natural. Por ejemplo, el abono, como les mencionaba, los que buscan la energía renovable, van a ver que se da de forma natural, ¿no? O la energía de las plantas se da de forma natural, nosotros no intervenimos en ellos. O el hecho de que un compuesto cambie de estado a otro. Ellos lo hacen como tal, solitos, de forma natural. Pero también hay algunos que se realizan mediante el proceso del humano, de las síntesis artificiales. Esto quiere decir que pues, el hombre interviene para que se realice esto. Ahora vamos a ver compuesto inorgánico. Se le va a llamar
compuesto inorgánico a todos aquellos que no van a derivar de la síntesis material, vegetal o animal, sino que de otros procesos. Por ello, en este tipo de compuestos químicos no va a participar el carbono, en el otro sí. Aquí, de manera específica, en el inorgánico, no se va a encontrar. Automáticamente, si se encontrara, ya sabríamos que estamos hablando de un compuesto químico orgánico, pero como no se encuentra el carbono, vamos a ver que es inorgánico. Todos los elementos conocidos colaboran en la formación de compuestos inorgánicos, excepto el que ya vimos. Van a prevalecer, pues los enlaces, por ejemplo, los enlaces iónicos, y en menor medida podemos encontrar los enlaces covalentes. Ya que los compuestos inorgánicos no van a ser sintetizados por los seres vivos, son más bien el resultado de diversos tipos de fenómenos físicos y químicos, tales como la electrosis, la fusión, la difusión y la sublimación. Algunos de estos algunos ejemplos de estos compuestos inorgánicos son el agua, el cloruro de sodio o comúnmente la sal, el amoníaco e incluso el bicarbonato de sodio y el ácido cítrico. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profa. Gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de la tabla periódica. La verdad es muy complicado aprenderse todos los elementos de la tabla periódica, porque como lo vamos a ver ahorita, van a ver que son muchísimos. Y no solo es aprenderse el nombre, sino el símbolo, los niveles de energía que tiene, el peso molecular, el número atómico. Van a ver que realmente son muchos componentes que nosotros nos tenemos que aprender. Y cada uno tiene pues diferentes niveles de energía, diferente número de átomos. El nombre muchas veces ni siquiera se parece. Tienes que aprenderte la simbología. Sin embargo, es importante para ustedes que traten al menos de aprenderse eh, su simbología. Porque pues sí va a ser importante. Yo sé que son muchos y que puede ser complicado acordarte de todos en menos de un mes, pero la verdad es que les recomiendo que sí se lo aprendan. Porque si pasan el examen, la química, o sea, la van a ver como ya lo vimos en muchísimas materias. Y pues es mejor que cuando nosotros estemos leyendo a lo mejor un compuesto químico y nos mencione de qué está formado, y en ese momento solo va a aparecer la simbología. Ustedes no digan, no sé, NaCl, o sea, no, digan cloruro de sodio. A eso me refiero. Entonces, por eso es importante que ustedes se sepan todos los elementos químicos. Tal vez ya no sus niveles de energía, pero sí es importante que se sepan el nombre, la nomenclatura, y vamos a ver ahorita en qué área entra. Si son metales, si es un no metal, porque con eso van a ver que va a ser muchísimo más fácil determinar su nomenclatura, saber si es un ácido, si es una base,
Entonces, bueno, vamos a verlo más adelante, pero pues sí les recomiendo que se aprendan todos los elementos de la tabla periódica porque sí es importante. Y pues como sabemos, actualmente la tabla periódica se compone de 118 elementos, los cuales van a estar distribuidos en 7 filas horizontales, a las cuales les vamos a llamar periodos, y 18 columnas verticales, las cuales se les conoce como grupos. Su creador o descubridor fue el químico ruso Dmitri Mendeleev. Sin embargo, no fue premiado con el premio Nobel, por lo que es una de las contribuciones capitales en la historia de la química más importantes y no se le atribuyó ese reconocimiento. Pero a cambio, en 1955 recibió el honor de prestar su nombre al Mendelevio, el cual es un elemento químico con el número atómico 101 en la tabla periódica. Su simbología va a ser la M mayúscula con una B minúscula. Este elemento, bueno, espero que se acuerden, es muy fácil, o se aprenden el nombre del elemento o se aprenden el nombre del creador. Y bueno, como les decía, la tabla periódica eh, vamos a ver que de manera general una descripción, pues es un cuadro que va a presentar todos los elementos químicos que existen, ordenados según sus propiedades físicas. Fue diseñada por el químico ruso Dmitri, que ya lo vimos, y es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química, porque por el simple hecho de que empezamos a tener una lista de los elementos existentes, porque como sabemos, no se empezó, o sea, la tabla periódica no se empezó como ahorita ya la conocemos. Realmente se empezaron con muy pocos elementos. Bueno, mejor dicho, se empezaron con muchos elementos químicos descubiertos para esa época, contemplando la escasez ah, de elementos como actualizados, eh, tecnológicos. Realmente, si se dan cuenta, en esos tiempos, para que alguien descubriera algo, realmente era un logro porque no era fácil. Y mucho menos porque estamos hablando de compuestos, de elementos químicos. O sea, realmente para ese tiempo que alguien descubriera eh, 30, 20 elementos, realmente era mucho. Era un logro porque, como sabemos, no se contaba con esa tecnología que nosotros tenemos ahora en día. Así que con el tiempo se han ido agregando más y más elementos, hasta formar la tabla periódica que nosotros ya conocemos. Incluso en la actualidad se siguen descubriendo nuevos elementos químicos, así que puede ser que la tabla periódica que teníamos hace 10 años ya no nos sirva.
bueno, ¿qué fue entonces lo que nos ayudó esta tabla periódica o su descubrimiento? Como sabemos, su ordenación es algo compleja y los elementos permitió que nosotros pudiéramos predecir el descubrimiento de nuevos elementos, permitiendo realizar investigaciones teóricas sobre estructuras desconocidas hasta el momento. Ah, como lo podemos ver, la tabla periódica o recordar cuenta con 118 elementos. 94 de ellos vamos a ver que se dan de manera natural en la Tierra. Sin embargo, los científicos están intentando sintetizar nuevos elementos artificiales, por lo que no se descarta que pues tengamos más elementos en un futuro o tengamos una nueva lista de elementos. Y de hecho, los grandes laboratorios de Japón, Rusia, Estados Unidos y Alemania son los principales en los que compiten para ser los primeros en obtener los siguientes elementos 119 y 120. Pero, ¿cómo se organiza entonces la tabla periódica? Esto les decía que era importante que ustedes recordaran. Los elementos vamos a ver que están organizados de menor a mayor número atómico, es decir, el número total de protones que va a tener cada átomo de ese elemento. Además, están distribuidos en 7 filas horizontales, llamadas periodos, y 18 columnas verticales, conocidas como grupos. De modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo, entonces van a tener obviamente propiedades similares. Por eso es que les decía que es importante que ustedes recordaran o sepan cómo es que está clasificado, porque van a saber o van a tener ya la idea de cómo son sus propiedades, cómo van a reaccionar. Entonces, ¿qué significa cada elemento de la tabla periódica? Cada casilla de la tabla periódica va a corresponder a un elemento químico con propiedades determinadas. En dicha casilla vamos a ver que vamos a encontrar tanto su nombre como el símbolo químico del elemento, así como su número atómico, que es la cantidad de protones, su masa atómica, la energía de ionización, la electronegatividad y sus estados de oxidación, así como la configuración electrónica. Como pueden ver, sé que son varias cosas, pero realmente es importante que ustedes se lo aprendan. Yo sé que no se lo van a aprender en un mes, o sea, necesitan tiempo y dedicación, pero de que si ustedes quieren estar aquí, tienen que aprendérsela sí o sí, porque si no es hoy, mañana, si ustedes entran, en algún momento se la van a tener que aprender. Entonces es mejor que ustedes empiecen desde ahorita a que avancen y quieran intentar aprendérselo hasta el final. Obviamente que ustedes solitos se van a complicar la existencia. Así que es mejor que desde ahorita para que hasta incluso se les facilite su examen. Y bueno, vamos a ver que gracias a los símbolos químicos nosotros podemos abreviar los elementos de ciertas materias, como por ejemplo el agua, que sabemos que está compuesta por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pero para que nosotros
obviamente no escribamos todo eso, vamos a encontrarlo abreviado. Por eso es que es importante el valor de, del símbolo del elemento. Entonces nosotros lo vamos a abreviar como H2O. Y de esta manera estamos eliminando el tener como esta frase, esta oración tan larga. Pero al momento de que nosotros lo leamos, vamos a saber, por eso les decía que era importante que conozcan cómo son los símbolos y los nombres, para que al momento de que nosotros lo leamos, sepamos que estamos hablando de hidrógeno y oxígeno. Bueno, como ya vimos, van a ser 18 columnas verticales conformadas por los grupos de la tabla periódica. Y son elementos que tienden a tener propiedades químicas similares, por eso es que se agrupan. Por ejemplo, la columna que está más a la izquierda de la tabla periódica es conocida como el grupo de los metales alcalinos. Contienen elementos como el sodio, el potasio, el litio, eh, todos ellos son sólidos a temperatura ambiente. También vamos a ver que su punto de fusión va a ser bajo, son muy reactivos y con tendencia a enriquecerse en contacto con el aire. ¿Sí están viendo las diapositivas? Disculpe, si puede regresar la diapositiva donde está la casilla del oxígeno. ¿En esta? ¿O acá? Eso está bien. Ok. Y bueno, como van a ver, o como ya escucharon, dependiendo de su grupo, van a ser las propiedades que van a tener en común. Con esto, nosotros podemos saber eh, qué es, si es un ácido, si son bases, si son sales. Por eso es que les decía que es importante para que cuando ustedes tengan que hacer la nomenclatura realmente se les facilite y no tengan que estar viendo una tabla periódica, porque en su examen no se les va a permitir tener una tabla periódica a la mano y mucho menos eh, ya al momento de la práctica. Así como nosotros hemos visto que se han ido agregando elementos a la tabla, también su nomenclatura ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a ver que no solo existe una forma de ponerle la nomenclatura, o sea, el nombre al compuesto o a la sustancia, sino que va a ser de 3 formas diferentes. Ahora vamos a ver la clasificación de los elementos de la tabla periódica. Como ya lo mencionamos, son 18 columnas. Tenemos los metales alcalinos, los metales alcalino-térreos, familia del estandio, que van a ser esas tierras raras. La familia del titanio, del venadio, del cromo, familia del magnesio, familia del hierro, del cobalto, familia del níquel, del cobre, del zinc,
térreos, carbonoideos, nitrógenoideos, la familia de los halógenos o antígenos, los halógenos y, por último, el grupo de los gases nobles. Como les mencionaba, yo sé que son muchos y que va a ser algo complicado porque pues, son muchos elementos en la tabla periódica. Son 118 elementos. Yo sé que son muchos, pero realmente se les va a facilitar más el que ustedes se lo aprendan desde este momento. Vamos a ver los enlaces químicos. Un enlace químico va a ser esa fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos, como los que ya vimos. Esta unión le confiere estabilidad al compuesto resultante. La energía necesaria para romper un enlace químico se va a denominar como energía de enlace. En este proceso los átomos van a ceder o compartir electrones de la capa de valencia, o sea, la capa externa de un átomo, donde se determina su reactividad o su tendencia a formar enlaces. Y se unen constituyendo nuevas sustancias homogéneas, o sea, que no son mezclas. Van a ser sustancias homogéneas inseparables a través de mecanismos físicos como el filtrado o el tamizado. Es un hecho que los átomos que forman la materia tienden a unirse a través de diversos métodos que equilibran o comparten sus cargas eléctricas naturales para alcanzar condiciones más estables que cuando están separados. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber elementos cuyos átomos sienten, por así decirlo, como mayor estabilidad cuando se unen con otros. Entonces, digamos que de cierta manera va a haber elementos que siempre estén buscando el unirse y formar estos enlaces químicos. Obviamente no todos, pero sí se van a encontrar algunos. Los enlaces químicos van a constituir la formación de moléculas orgánicas e inorgánicas y por lo tanto son parte de la base de la existencia de los organismos vivos. Podemos decir que son semejantes a los enlaces químicos. Pueden romperse bajo ciertas y en determinadas condiciones. Esto puede ocurrir sometiendo los compuestos químicos a altas temperaturas. Por ejemplo, la electricidad, o propiciando reacciones químicas con otros compuestos, como ya vimos la clase pasada. Hemos visto que algunos elementos reaccionan con el oxígeno, con el calor. Entonces, esta también es una forma para que nosotros podamos tener esas reacciones y podamos hacer la separación de los enlaces químicos. Por ejemplo, no sé si sepan, pero si nosotros aplicáramos electricidad al agua, es posible separar las uniones químicas
que hay entre el hidrógeno y el oxígeno. Este proceso se le denomina electrosis porque, como su nombre lo dice, nosotros usamos electricidad para realizar este proceso. Otro ejemplo es, por ejemplo, añadir grandes cantidades de energía calórica a una proteína. Esto va a llevar a cabo una desnaturalización, o sea, que va a perder la estructura secundaria de una proteína o romper sus enlaces. Así que recuerden, cuando están hablando de enlaces químicos es muy fácil. Ustedes solo piensen o recuerden que ese enlace químico va a ser esa unión, como si fuera un lazo que va a unir los átomos para formar compuestos químicos. Entonces, recuerden, compuestos químicos son porque son de diferentes elementos. Así que piénsenlo como si fuera un lazo que los está uniendo. Y generalmente es para que se tenga como esa estabilidad, esa fuerza del compuesto. Por eso es que se une. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bien. Ninguna, profesora. Gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar con los tipos de enlaces. Ya sabemos que es un enlace químico, pero estos se van a subdividir. De manera general o establecida, vamos a encontrar que existen tres tipos de enlaces químicos que nosotros conocemos y que están aceptados. Esto va a depender de la naturaleza de los átomos involucrados. ¿Y cuáles van a ser? Tenemos los enlaces covalentes, el enlace iónico y por último el enlace metálico. Entonces, un enlace covalente va a ser el que ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas semejantes, que por lo general van a ser altas. Se van a unir y compartir algunos pares de electrones de su capa de valencia. Este tipo de enlace predomina en las moléculas orgánicas y puede ser de tipo simple, doble a triple, dependiendo obviamente de la cantidad de electrones que son compartidos en esta parte. Ejemplos podemos tener el metano, la glucosa, el amoníaco, el freón, el benceno, el carbono. En esta parte a lo mejor no se aprendan todas las propiedades o todo, por ejemplo, como les decía, con el simple hecho de que ustedes sepan qué elemento es un no metálico, sus cargas de energía, van a poder saber si están hablando de enlaces covalentes o no. Recuerden que el enlace covalente, en resumen, va a ser entre átomos no metálicos, nada más. El segundo enlace que nosotros conocemos es el enlace iónico, el cual va a consistir en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas
con signos contrarios, llamadas iones. Estas partículas cargadas eléctricamente puede ser un átomo o molécula que ha perdido o ganado electrones. Esto quiere decir que estamos hablando de que no es neutro. O va a tener mayor carga o va a tener una pérdida de electrones. Pero es eso, gana o pierde electrones. En este enlace vamos a ver que sí va a existir ese el hecho de ceder electrones, compartirlos, o el hecho de recibir electrones, a diferencia del enlace covalente, que en ese no nos menciona que se va a hacer un intercambio, no menciona que va a ser una pérdida o ganar electrones. En esta parte sí. En el enlace iónico vamos a ver que sí se va a hacer ese intercambio de electrones, se va a ceder o puedes ganar. Algunos ejemplos puede ser el óxido de magnesio, el sulfato de cobre, el cloruro de magnesio, carbonato de calcio, entre otros. Por último, tenemos el enlace metálico. Este se va a dar únicamente entre átomos metálicos. Como pueden ver, a diferencia del covalente, sí van a ser metálicos de un mismo elemento, que por lo general constituyen estructuras sólidas y sumamente compactas. Es un enlace fuerte que va a unir los núcleos atómicos entre sí, rodeados obviamente de sus electrones como si fuera una especie de nube. Algunos ejemplos de estos son las barras de hierro, las barras de oro puro, la plata y yacimientos de cobre. Como les mencionaba, la verdad es que es muy fácil que ustedes se los aprendan. Solo recuerden lo básico de esto y con la tabla periódica que ustedes se aprendan. Todo lo demás va a ser muy sencillo. Recuerden, el enlace covalente va a ser entre átomos no metálicos y con cargas electromagnéticas semejantes. El iónico va a ser donde se pierdan o se ganen electrones. Y el metálico, aquí sí va a ser de elementos metálicos. ¿Ok?